Muy bien. Entonces terminamos el capítulo 16 de Proverbios y ahora empezamos el 17. A mí me tocaron 7 versículos porque son solamente 28 versículos en este capítulo y pues esto, pues a mí me da gusto porque no me tengo que apurar mucho y podemos detenernos un poquito más para hacer comentarios. ¿Ok? Y bendito sea el Señor que nos habla con tanta sencillez en los proverbios y con tanta franqueza. Okay. Hemos estado estudiando y yo creo que siempre, eh, tarde o temprano, nos toca algo bien personal a cada uno de nosotros que para aplicarlo en nuestras vidas. Okay. Los proverbios, todos los proverbios, cada proverbio tiene varias capitas, okay, a lo menos dos, okay, pero unos tienen hasta tres y más cosas que considerar. Okay. Obviamente la primera capita, ¿verdad? Es lo más fácil, lo más obvio, pero de allí el que escarba va a encontrar más. Okay. Hay leche y luego hay alimento sólido, así es, toda la palabra así es. Okay. Y todos empezamos como niños recién nacidos y solo podemos digerir leche. El Señor cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, les dio leche, ¿verdad? Todo y es pura lechita, pero cuando empiezas a profundizar y mirar las cosas con más claridad, vemos que hay también bastante uh, alimento sólido, carnita, como quien dice, y es para nosotros escarbar. Okay. Quizás para algunos que estamos conectados, ¿verdad? Esta es la primera vez que leemos este libro completamente, ¿verdad? Porque estamos leyéndolo primero y que no pase mucho tiempo para regresar otra vez a este, a darle otra vueltecita a este libro. Okay. Ahora, los proverbios están diseñados uh, a pesar de las pocas palabras, ¿verdad? Porque he estado estresando esto, que los proverbios, el lenguaje hebreo, uh, tiene muy pocas palabras, no son muchas palabras, y de allí uno tiene que usar, los que traducieron, usaron uh, el contexto, pero Proverbios no, no es un libro de historia donde donde tienes un contexto para que te ayude. Los proverbios, casi muchos proverbios son individuales uno del otro, ¿ok? Pero los proverbios están diseñados para provocarnos a pensar, a meditar, porque vivimos en un mundo muy carnal, nos rodea, ¿verdad? Y los proverbios nos canalizan a poner en primer lugar las cosas de Dios, mientras el mundo también está en esa competencia de que tengamos al mundo en primer lugar, ¿ok? Y los proverbios se tratan de prioridades, a lo que la carne está dispuesta a hacer para que pongamos el mundo primero, ¿ok? La carne, ¿verdad? No tiene límites y para ganarnos, todo se vale. Y los proverbios trata con prioridades. Esto es más importante que esto, o esto es mejor que esto, y así, ¿ok? Sin embargo, no perdamos que los proverbios no son consistentes en todas las situaciones, ¿ok? Muchos de los proverbios son generalizados, ¿ok? Y hay excepciones a lo que dice el proverbio. ¿Ok? Ok, vamos a empezar con el primer proverbio. Yo creo que todos aquí ya hemos tocado proverbios similares a este, pero si tienen algo que añadir, nos detenemos, ¿ok? Dice el proverbio en la versión Reina Valera 1960, ¿ok? Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. ¿Ok? Ahora los paralelos, bocado y provisiones, paz y contiendas. ¿Ok? Jehová nos enseña el valor
de tener paz desde el principio, desde Génesis. ¿Okay? Ah, encontramos, ¿verdad? Una guerra. Y, y Dios nos empuja para que hagamos resistencia al mundo y para tener paz. ¿Okay? Y luego en el capítulo 6 tenemos los capítulos de Noé y el diluvio, porque el mundo se perdió y no había paz. Lo que estaban haciendo el ser humano uno al otro, Dios se arrepintió, dice, de haber hecho al hombre sobre la tierra. Así es que los proverbios presentan una realidad diaria en este mundo. ¿Okay? Ahora, la mayoría de los pleitos domésticos son económicos. ¿Okay? La palabra provisiones, que mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. ¿Okay? Provisiones representan lo que podemos tener. ¿Okay? Lo que hacemos y pagamos por tener cosas. ¿Okay? Si tienes tu casa llena de provisiones, no cayeron del cielo. ¿Okay? Hiciste algo, trabajaste, lo que sea. Muchos trabajaron en cosas ilícitas para tener una casa llena de provisiones. ¿Okay? Pero de todos modos, ganándote el dinero legítimamente o robando, estafando, de todos modos, con eso pagas para tener provisiones o tener cosas. ¿Okay? Ahora, ¿por qué hay contiendas en hogares que tienen mucha ropa, tienen mucha comida y les sobra el dinero? ¿Okay? Esa es una pregunta. ¿Por qué hay contiendas? ¿Por qué hay pleitos en lugares, en casas? ¿Okay? Donde tienen mucha provisión. No debe de haber contienda donde hay abundancia, pero es una realidad que sí. ¿Okay? Más bien, si debe haber pleitos, es donde no hay mucho. ¿Okay? Y lamento decir que en muchos hogares pobres, donde no hay mucho, hay mucha contienda. O sea, aquí nosotros, en esta colonia, mm, hay colonias, ¿verdad? Al otro lado de la ciudad, o para otras partes, ¿verdad? No se conocen colonias de gente que tiene dinero. No puedes comprar una casa ahí si no tienes dinero. ¿Ok? Y estas colonias de acá donde estamos viviendo nosotros son colonias donde unos políticos, ¿verdad? Agarraron permiso del gobierno para repartir estas tierras porque no las estaban usando. Y vendieron las tierras bien baratas, lotes bien baratos y y pues la gente pudo comprarse su lotecito y hacer sus casas, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente en este lado, no voy a decir que son pobres, pobres, pero no tienen mucho, ¿ok? Pero eh, hay hogares donde sí son pobres, pero hay mucha contienda, ¿ok? Hay mucha contienda. Y no es porque vives en un hogar pobre que es más propicio que va a haber paz. Simplemente no es así. Y lo que está haciendo aquí este proverbio es una declaración. ¿Okay? Algo mejor. ¿Okay? Mejor es tener paz que vivir en una casa donde hay contiendas. ¿Ok? Y pues está usando esto de tener poco para comer. Pero si hay paz, es mejor que una casa de contiendas llena de provisiones. Pero yo he visto, lamentablemente, acá, miro más hogares donde no hay mucha provisión, donde la gente eh, compra lo que se van a comer ese día, ¿verdad? Llegan a la casa y hay mucha contienda, ¿ok? Y ah, el proverbio nos dice entonces lo que es mejor. Si resistimos los retos del mundo, ¿ok? Sí hay hogares
que tienen mucho y también tienen paz. ¿Ok? Y también hay hogares que tienen poco y tienen paz. ¿Ok? Lo que nos está diciendo aquí es lo importante de tener paz. ¿Ok? ¿Algún comentario que quieran hacer, hermanos? A lo mejor no me expliqué bien. Muy claro. Ok, bueno, vamos adelante entonces, hermanos, el siguiente proverbio. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. Okay. En muchos hogares los padres le van a dar la herencia a sus hijos, aunque sean, aunque sean hijos desordenados, ah, que no respetan, ¿ok? Pero no todos los padres de familia son tan ingenuos y tan prestos a eso, ¿ok? Unos padres pueden ver que este muchacho, ah, mi hijo, va a tirar su herencia, ¿ok? Y hubo un multimillonario, creo que billonario, ¿ok? En Estados Unidos, que cuando murió no le dejó ni un centavo a sus hijos. Y él dijo, es lo peor que puedo hacer con mis hijos. ¿Ves? Lo que les di es educación, ¿ok? Les pagó para que fueran a las escuelas que ellos querían ir, aunque costaba mucho dinero, los educó, pero no les voy a dar ni un centavo, dice. Yo me gané lo que tengo, yo me lo gané con mis propias manos y ellos que se lo que van a tener que se lo ganen en sus propias manos, pero no van a heredar nada de los míos. ¿Ok? Y un padre puede ver a un muchacho que va a tirar su herencia y es mejor no. Y también puede ver a un trabajador, un siervo, en aquellos tiempos, ¿verdad? Siervos, lo puede ver al siervo como al hijo que no tiene, ¿verdad? Tiene un hijo desordenado, eh, que deshonra, y mira a un siervo, y como quisiera que mi hijo fuera como este. Y no era raro que un padre de familia eh, le diera la herencia de su hijo vago a un siervo, ¿ok? A una persona que no es de la familia, ¿ok? Pero trabajaba allí como, bueno, de la familia en el sentido que era un esclavo o un siervo. Quién sabe cómo llegó a ser siervo en aquellos tiempos. Si no pagabas las deudas, a veces venían los que, pues, al que le debías y dice, pues dame tu hijo, que me trabaje tantos años, pues. Y a veces se encariñaban con ellos porque eran siervos muy responsables. Y cuando llegaba el momento para hacer la herencia, miraba al hijo vago y respetuoso, y el hijo vago quedaba fuera de la herencia. ¿Ok? Ah, Proverbios habla de siervos y también habla de hijos necios. ¿Ok? Habla de siervos necios y también habla de hijos necios. ¿Ok? Sea esclavo o hijo, cada uno hace la decisión de lo que va a ser, de lo que será. ¿Ok? El hijo hace la decisión de ser vago y necio, y el siervo también puede hacer esa decisión de trabajar solamente lo mínimo, o el siervo puede ser un siervo obediente, trabajador, que hace sus tareas y aparte quiere aprender, quiere aprender. El siervo prudente no se queja, sabe su lugar y se entrega a su tarea con todo su corazón. Y hay padres de familia que notan eso y hacen esa decisión. Estoy hablando de los tiempos cuando habían estos tipos de siervos, pero todavía hoy en día eso lo mismo pasa, que pues tengo dos casos de los que puedo hablar, no voy a hablar de un caso de
nosotros teníamos unos tíos, ya fallecieron, ¿verdad? Pero ellos no tuvieron hijos. Y ellos bautizaron, eran católicos y bautizaron a un muchacho que se llamaba Alejandro, Alex. Y, en su testamento le dejaron todo ah, al muchacho y a los padres del muchacho. Le dejaron todo, la casa, la propiedad, todo. ¿Ok? Porque el muchacho se portaba como el hijo que no tuvieron mis tíos, se los amaba. Y los papás del muchacho cuidaron a mis tíos hasta el último día. Y nadie, pues, ¿quién se va a quejar de la familia, verdad? Que por qué no me puso a mí mi tío en el testamento, ¿no? Lo que hizo mi tío y mi tía era excelente. ¿Ok? Y otras personas también que se han dedicado a cuidar ancianitos, ancianos, antes de morirse cambian su testamento, porque miran que sus hijos no vinieron a visitarlos, ni cuidarlos, nada de eso, y le dejan su herencia a la muchacha o al muchacho que lo estaba cuidando. Así es que ah, los padres de familia en este caso, ¿verdad? O gente que, este, que tiene propiedades, ¿verdad? Muchas veces ellos se fijan y quieren hacer una buena inversión con lo último que tienen, que es el testamento. ¿Ok? Y en este caso, nos habla aquí de un siervo que va a compartir con la herencia, y un hijo, no. ¿Ok? El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. ¿Ok? ¿Algo que quieran añadir aquí, hermanos? ¿Algún comentario? Sí, Raimundo, en el mundo ya miramos que lo que mencionaste, sí, sí sucede. Gente que no necesariamente son cristianos, pero creen en Dios, miran la situación y sí dejan su herencia a la gente que nosotros pensamos se le debe dejar a sus hijos, pero se le deja a su siervo. Eso Sí. no es tan anormal, pero entre los cristianos debe de ser una cosa bien normal, porque la familia de Dios es más importante que la familia carnal. Es todo. Amén. Sí, así es. De acuerdo. Hay, hay, ah, hay muchos ancianos que hacen su testamento. Cuando me muera, quiero que, que se use todo lo que, que tengo, que se use para la predicación del evangelio. ¿Ok? Un hermano, este, ah, que andaba predicando por estas zonas aquí, Tecate, Tijuana, ah, San Luis, anduvo, que se llamaba Charles Housel. Y cuando él murió, él dejó, bueno, su casa. No sabemos de dónde agarró tanto dinero, pero tenía bastante dinero, ¿ok? Y se lo dejó a su hija para que lo administrara y quería que todo ese dinero se usara en la predicación del evangelio aquí por la frontera donde trabajaba él. Y y me contactaron a mí, pero no califiqué yo para esa ayuda. Pero sí, el hermano dejó su herencia para eso. No sé quién agarró el dinero, ¿verdad? Pero supuestamente para que se predicara por aquí el evangelio. ¿Algún otro comentario, hermanos? El último versículo de este bloquecito, el versículo 7 me sacó el tapone, así es que quiero llegar allá porque otra vez iba muy suave, gozándome de los proverbios, y luego llegué a ese y me, me detuvo ahí muchas horas. Ok, el versículo 3 dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones.
Okay. En el hebreo dice que la olla es para, el crisol es una olla para derritir. Okay. La olla para derritir plata y el horno para derritir oro. Jehová prueba corazones. Okay. Así está en el hebreo. Okay. Y estas ollas y el horno no son solo para derritir, pero cuando se derrite la plata y el oro también quitan las impurezas, ¿ok? Okay. Ahora, la palabra pero en esta versión es añadida, okay. No está en el hebreo. Sin embargo, es aceptable la palabra pero. Que otras versiones dicen el crisol para la plata y la hornaza para el oro, y Jehová prueba los corazones. Okay. Y otra dice, más Jehová prueba los corazones. Personalmente, a mí me gusta mejor, así Jehová prueba los corazones. Okay. Me parece que fluye mejor, porque la palabra pero como que hace un contraste, y no es un contraste, simplemente está diciendo, ¿verdad? Que estos dos instrumentos para purificar la plata y el oro, ¿okay? Y Jehová usa, igualmente Jehová prueba los corazones, ¿okay? Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que representa el crisol y la hornaza, ¿okay? Uh, este, eh, tenemos un pasaje allá, porque este proverbio nos avienta a primero de Pedro capítulo 6 y versículo 1 y capítulo 6, donde Pedro dice que, que así como el oro es purificado con fuego, nuestra fe también es purificada. O sea, nuestra vida como cristianos es una vida de pruebas. ¿Okay? Así son las pruebas. Cuando somos probados, puesto a prueba, una prueba fuerte, va a salir lo peor de nosotros, ¿verdad? Cuando nos sorprende una prueba, echamos un barrinche o decimos cosas y tiramos cosas, ¿verdad? Sale lo peor de nosotros. ¿Okay? Pero con el arrepentimiento, si no dejamos el camino, sale lo mejor. O sea, la prueba nos purifica, que es parte del camino con el Señor. ¿Okay? Y vamos a mirar dos pasajes excelentes. ¿Okay? En Salmo 66, ¿alguien nos quiere leer del versículo 8 al 12? Salmo 66, del 8 al 12. ¿Yo? Ok, hermano, por favor. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Ok. No sé si se refiere a cuando salieron de Egipto. Ok. Puede ser que esté hablando de eso o puede estar hablando eh, de otra prueba. Ok. Pero nos dice ahí, ¿verdad? Usa eso, usa el fuego. El versículo 12, pasamos por el fuego y por el agua. Uh, pero luego nos sacaste a abundancia. O sea que los puso a prueba. ¿Okay? Y salieron al otro lado, salieron, vamos a decir bien, porque cuando leemos acá en
historia de cuando salieron de las aguas del Mar Rojo, luego empezaron a llorar. Y la otra se encuentra, hermano, en Zacarías 13, del 7 al 9, hermano. Zacarías 13, del 7 al 9. De acuerdo. 7 dijo, ¿verdad? Sí, Yo estaba al Zacarías. contrario, estaba en 13. Sí, Zacarías 3, hermano. 13. Ah, 13. Entonces no Del estaba mal yo. 7. Ajá, del Al 9. 7. Ajá. Ok. Entonces, dice así. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 3/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Ok, podemos inferir aquí que está hablando de un remanente, ¿verdad? Que va a pasar por tribulación, van a pasar por angustias. Yo creo que está hablando del tiempo como 200 años antes de la venida de Cristo, cuando el remanente estuvo en medio de dos naciones que luchaban una contra la otra, los del norte y contra los de Egipto, ¿okay? Lo que quedó del imperio de Alejandro Magno, ¿okay? Y sufrieron muchos ellos, hubo muchas pruebas, pasaron muchas pruebas, pero dice ahí que los va a probar como se prueba el oro. Y al fin de cuentas, ellos van a invocar su nombre y Dios los va a reconocer como pueblo mío. ¿Okay? Y él dirá, Jehová es mi Dios. Así es que la vida de los discípulos de Dios siempre vamos a tener pruebas en nuestra vida. ¿Okay? Y en Lucas 6 el Señor habla también de eso. El Señor nos introduce a esto como persecución. ¿Okay? Como persecución también en la parábola del sembrador, ¿verdad? Cuando llega la persecución, las semillas que cayeron entre espinos, o lo que cayó sobre la roca, ¿verdad? Que viene la persecución y pronto dejan. ¿Okay? Pero no todos van a dejar. ¿Okay? Los que dieron 30 por 1 y 60 por 1, no quiere decir que no pasaron por persecución. Sí pasaron por persecución, pero estaban enraizados. ¿Okay? Y trabajaron sus vidas, trabajaron sus almas, se prepararon porque sabían que el mundo nos va a retar y pues tenemos que estar preparados. Y es una lástima que hermanos no se preparan para lo que está enfrente, para lo que viene. ¿Okay? Y si no tienes pruebas en tu vida, realmente no sabes el estado de tu corazón. ¿Okay? Pero ya que pasas por pruebas y te encuentras al otro lado de la oscuridad, como quien dice, sales a la luz, pues sabes que estás poquito más fuerte, pues. ¿Okay? Y sabes el estado de tu corazón, estoy bien, porque si no estuviera bien, ya hubiera dejado. ¿Okay? Y eso es para estimularnos. ¿Okay? Así es que las pruebas son buenas en ese sentido. ¿Alguien quiere añadir algo ahí, hermanos? Ok, vamos adelante. Dice el 4, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Okay. Cuando me quieran detener, deténganme. Yo voy a enseñarles lo que yo pienso que dice este proverbio, ¿ok? Pero
Me pueden detener cuando quieran, ¿ok? Ok, lo que tenemos aquí, primero vamos a mirar el paralelo. El malo, y la segunda parte dice el mentiroso. Atento, el malo está atento. La segunda parte, el mentiroso escucha. Ok. La última parte de la primera parte, al labio inicuo. Ok. Y la segunda parte, lengua detractora. Entonces tenemos estos paralelos. Entonces, la primera parte y la segunda parte es el paralelo perfecto, porque ambos dicen lo mismo. ¿Okay? Ahora bien, yo creo que lo que está diciendo aquí es, el malo refina su profesión. ¿Okay? No es experto en robar, en estafar, por nada. ¿Okay? Los hombres malos se han entregado a la maldad. No nacieron malos, pero en la encrucijada de su vida tomaron el camino malo. Y tomando el camino malo, se, se adiestraron, se prepararon para mentir, para robar. ¿Okay? Uh, estoy mirando unas películas de vaqueros. ¿Okay? Y estas películas son películas viejas, están limpiecitas, bien suaves, pero en estas películas de vaqueros tienes el héroe, el protagonista, ¿verdad? Que todo el tiempo en un caballo blanco, con un pañuelo blanco, ¿verdad? Y buena gente y todo. Y luego tienes a los que roban bancos, que roban los carros, ¿verdad? Que transportaban gente y dinero, que robaban trenes y todo eso. Y ellos andan en caballos negros, ¿verdad? Y todo, pañuelos negros. Pero son hombres malos, ¿ok? Y para robar, planean las cosas, ¿ok? Ellos también toman clases para poder mentir mejor, ¿verdad? Toman clases de otros ladrones para tener éxito en lo que hacen, ¿ok? En el hebreo es la lengua codiciosa. El mentiroso escucha porque quiere, el malo quiere lo que no es de él y escucha la injusticia de otro. Le dice, mira, si quieres tener éxito, así le vas a tener que hacer, ¿verdad? No nomás entres a robar un banco a lo loco, no, hay que planear todo y hay que, fíjense, planean lo que van a decir y antes de ir, mandan a alguien para que sepa cómo está armado el banco o lo que van a, una casa, lo que sea, se educan en esas cosas. Y este proverbio es un paralelo perfecto, los dos dicen la misma cosa, así como los sabios afilan sus espadas con consejos de otros sabios, los malos hacen lo mismo. ¿Okay? Y el malo le gusta oír a otro malo. Y el mentiroso le gusta oír, porque soy mentiroso, pero soy muy malo para mentir. Yo quiero mentir y convencer a la gente. ¿Okay? Así es que este proverbio se está diciendo. ¿Okay? Ten cuidado, porque los malos están ensayados en hacer cosas malas. Ok, hasta ahí no me voy a decir de eso. ¿Alguien quiere comentar en esto, hermano? Porque así es como lo entendí yo. ¿Qué pasó, Glauco? Ah, me, 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 me- me pasó un incidente hoy de una persona que trabaja en una tienda y, y sentí que me quiso quitar o que me quiso dar el cambio a quitándole $1 al cambio. Me di cuenta luego. Ahí están los 19 que te debo. Y se me diste 18. Ah, sí. Y luego miró el dinero y dijo, como que se pegan los billetes. Y eso no tiene sentido. Al contrario. Dije, qué bien. Está preparada esta persona para robar. Sí.
Dije, ¿cómo? Pero me di cuenta y estaba atento a esas cosas y dije, mira, ¿a cuánta gente nos roban sin que se dé cuenta? Qué triste está ese camino que toma la gente. Lo va a alcanzar Dios. Sí. ah, Cuando tenía, yo creo que unos 10 años, creo, me robé una pistolita de agua. Allá se la robé al chino, al Jack. Era un chinito que tenía una tienda ahí por la calle 4, ahí en Caléxico, y llegué a la casa y mi papá me dijo, ¿dónde agarraste eso? No, pues me encontré, y ya empecé a tartamudear y mi papá dijo, dime la verdad, ¿ok? Y ya le confesé, pues se la robé el Jack. Ah, bueno, dice, se la vas a regresar. Vas a ir otra vez a la tienda y le vas a decir al Jack, me robé esta pistola. Y aquí está el dinero, lo que costó para que se lo des. Ok. Santo remedio. ¿Ves? Pero otros padres no son así. ¿Verdad que no? Mira, hijo, yo te voy a enseñar a robar, pero no pistolitas. Chiquita. Ok. Y gracias a Dios, digo, que mi papá no creía en Dios, ¿verdad? No, pues no sé, ¿verdad? No, este, no compartía en todas las cosas con nosotros, las cosas de Dios, pero sí nos enseñó buenos morales, mi papá. También morales malos, ¿verdad? Pero también nos enseñó morales buenos, ok. Vamos al siguiente proverbio, dice, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Okay. La palabra clave aquí es afrenta. Okay. El escarnecedor, el que escarnece al pobre, desafía a su hacedor. Y esta palabra hacedor se encuentra en el libro de Génesis, se encuentra como unas 7, 8 veces cuando dice ahí que Dios creó, okay, que Dios hizo, okay, uh, y, y aquí entonces está bien, la traducción aquí desafía al creador, okay, y el que se alegra de la calamidad, yo creo que está hablando de la calamidad del pobre, no quedará sin castigo, okay, y la palabra la otra palabra clave es la palabra escarnecedor o escarnece. ¿Okay? Y esta palabra, bueno, la que me gustó más a mí era porque la palabra en hebreo significa que el que se ríe del pobre o el que remeda al pobre. Porque la palabra escarnece en hebreo es la palabra ininteligible. ¿Ok? Que le dice algo como de burla al pobre y no se puede entender muy bien, como a remedar a una persona, remedar a un mendigo, ¿okay? Que está pidiendo ayuda. ¿Me siguieron oyendo lo que está diciendo? No. No, Ok. No, hermano. Rosy, Nos a ver, quedamos con lo del escarnecedor. a ver. Es que se fue su señal. Pero tú te quedaste allí, ¿no? Sí, aquí lo esperamos. Ok, co-host, ok, está bueno. Ahora tengo tu co-host, a María Esther y a ti. Bueno, ¿dónde me quedé, hermana Gloria? Estaba dando el significado de escarnecer. Ok, Era burlón, burlarse, ¿no? ok. La palabra es esa ininteligible. Ok, no te burlas de él.
en una manera que puede entender todo, que como escondido, que te burlas de él escondido, o remedar, imitar al mendigo pidiendo. Y es lo peor que puede hacer a un pobre. Y este pobre que está allí, el Señor lo hizo así. En Éxodo 4, cuando Moisés le dijo a Jehová, pues yo no soy bueno para hablar, ¿se acuerdan? Sí. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo? Al que ve con claridad y al que no puede ver. ¿No soy yo, Jehová? Entonces, los pobres que nos rodean están ahí porque Dios los tiene ahí por algo. Y en Juan 9, cuando miraron a un ciego, los discípulos le dijeron al Señor, bueno, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús dijo, ni él ni sus padres, pero así nació para la gloria de Dios. Entonces, por algo Dios tiene a sus pobres, ciegos, mudos, enfermos, entre nosotros. Por algo los tiene allí. No te burles de ellos jamás, porque estás desafiando a su hacedor, al Creador. El que siente satisfacción al ver gente caída, dice, no va a escapar, será castigado, no quedará sin castigo. La palabra alegría, el que se alegra, tiene también una definición más fuerte. Esta es una de las palabras en el hebreo que yo creo que no la traducieron bien. Porque la palabra en el hebreo es despreocupado. Y es lo que para mí es más fuerte. Y el que no se preocupa del pobre no quedará sin castigo. No te tiene que dar alegría, sino que no te importe la situación del pobre o la calamidad de otro, que no te interese. Dice, no quedará sin castigo. Tu actitud, que no te interesa la malfortuna de otro, será tomada en cuenta en el día de juicio o antes. Así es que no te burles. Y también no mires al pobre como no me importa, ¿verdad? No. Poco a poco el Señor nos va haciendo tiernos de corazón, porque este mundo te hace frío, te puede hacer frío en cuanto a gente pobre, a gente que no tiene, y se nos pueden salir palabras, que Dios nos va a llamar a cuenta. Así es que no se trata nomás de no burlarte de ellos o hacerles burla a una persona pobre, pero también de que no te importe. En Juan 5 también el Señor sanó a una persona que estaba paralítico, que Como que estaba te ahí para ver si alguien lo metía a las aguas, ¿verdad? Y el Señor lo sanó. Y le preguntaron, ¿verdad? Pues, ¿quién te sanó? Y pues no sabía cómo. Y fue y buscó al Señor para ver quién lo había sanado. Y el Señor le dijo, ten cuidado que no hagas algo peor. Ok. Por el hecho de que esta persona estaba paralítico, parece que había hecho algo en su vida que causó su parálisis. Sin embargo, el Señor le tuvo compasión, aunque parece que él tuvo la culpa, pero le dijo, ten cuidado que a la otra no hagas algo peor, porque te puede pasar, porque te puede ir peor. Así es que
Si no tienen otra cosa, algo que comentar de hacerle burla a los pobres o Fíjese, desinteresados. hermano, Sí, sí, que hermano. por lo menos aquí ahí por Mora, ¿verdad? Donde yo vivía antes, ah, había uno gente realmente muy pobre. Y en más de una ocasión, algunos que andaban por ahí le dijeron, anda, ve", y se lo voy a decir de esa manera, porque así lo dijeron, anda, ve, ¿quién es tu tata en la alcaldía? Yo no, Ay, es tremendo, sí. pero así le dijeron. Y pues, es duro. Mi abuela no, en cambio decía, no, decía, si uno no tiene que dar, decía, aunque sea un vaso de agua, decía, si no tenés más, aunque sea un vaso de agua. Tenemos el Deuteronomio donde Dios dice que no le pongas tropiezo al ciego, ¿Sí? ni lo mandes por un camino errado al ciego. Si te pregunta, oye, para dónde lo doy, para acá o para allá. Y pues mucha gente para hacer chiste, lo mandan por un camino que no, Equivocado. equivocado, sí. Dios dice que no hagas eso con ciego ni con otra gente tampoco, ¿verdad? No. Que está en problemas. ¿Ok? Así es que somos exhortados aquí de de tomar en cuenta a los pobres. ¿Ok? 6. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. ¿Ok? Ah, la palabra ahí en hebreo es corona. ¿Ok? Y también es la palabra viejos. Y el hecho de que dice nietos y ahí nomás son niños. ¿Ok? Pero se puede entender porque en la segunda parte dice, y la honra de los hijos, sus padres. ¿Ok? Así es que tenemos aquí abuelos, eh, padres y hijos. ¿Ok? Y yo creo que el anciano o el abuelo que tiene esta corona se siente confiado, se siente a gusto, satisfecho, porque hizo buen trabajo con su hijo. Y el hijo hizo buen trabajo con sus hijos. Así es que el abuelo hace cuenta que los nietos son una corona, porque son hijos honrados, hijos buenos. Para él son sus nietos, pero son hijos de su hijo, que tienen la disciplina del Señor. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer versículos 4 al 7. Okay. Deuteronomio 6, el 4 al 7. Aquí tenemos lo que viene siendo en las sinagogas, cada sábado que se reúnen en las sinagogas, el servicio empieza con el Shema. Así le dicen, Shema. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Okay. Este es el Shema y así empiezan las reuniones en las sinagogas. Okay. Después de que dicen eso, entonces sigue el servicio. Pero esta es la introducción al servicio de los judíos. Okay. Y luego dice el 6, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, las repetirás. El 7, a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa y andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Okay. La primera cosa que les dice después de este Shema, esta declaración, versículo 4 y 5, la vas a repartir a tus hijos. Ok. Yo, de los comentarios que he oído, veo que allí muchos padres cristianos estamos fallando. Okay.
La palabra la repetirás a tus hijos. ¿Okay? La palabra es de generación a generación. ¿Okay? Tenemos a los abuelos, padres e hijos. Las bendiciones son para los hijos. Ok, sí, es cierto, ¿verdad? Que cada uno va a hacer su decisión. Ok, pero es de los padres enseñar a los hijos. Tú enséñalas a sus hijos. Ok, y el hijo va a hacer su decisión, pero tú enséñales. Ok, un joven, adolescente, sin la palabra de Dios. Ok, que la crea o no la crea. Pero un joven sin la palabra de Dios, que no le enseñaron la palabra de Dios, entra al mundo de pecado naturalmente. Va a entrar al mundo de pecado como con una naturaleza. No hay pleito, no hay molestia de conciencia, no hay nada. Okay. Pero si le enseñas las cosas de Dios, va a batallar. Va a batallar. Me dijo un joven, me dijo que pues esto, su papá le enseñó la palabra de Dios, pero el joven decidió no seguir el camino de su padre, no seguir el camino de Dios. Y estaba frustrado, dice, porque no puedo pecar a gusto. Esa fue su queja. No puedo pecar a gusto porque mi papá me enseñó lo bueno y lo malo. Pues, y esa era su queja. Dije yo, pues qué bueno, ¿verdad? Que te hizo la vida miserable, que estás batallando. O sea, a lo mejor un día, ¿verdad? Se va a arrepentir, ¿verdad? Y va a regresar al camino bueno. ¿Okay? El hebreo, como le dije, no usa la palabra nietos, usa la palabra ben, que son niños. ¿Okay? Y la palabra honra es paralela a la palabra corona, es la palabra ornamento. ¿Okay? O sea que los nietos son un ornamento de los padres y son corona de los hijos. ¿Okay? No solo por procrearlos, no es porque los procrearon, porque los trajeron al mundo, sino por estar presentes en sus vidas, hermanos. El niño o la niña, aunque tenga padres, si no están los padres en sus vidas, no son ni ejemplo y tampoco van a ser el orgullo de sus hijos. ¿Okay? En medio de los abuelos y los hijos están los padres. ¿Okay? El padre hizo buen trabajo con su hijo y de consecuencia el hijo con los suyos. ¿Okay? Y hay muchos, no quiero decir niños porque ya están crecidos, ¿verdad? Pero hay muchos que sufren sus vidas, están sufriendo porque no tuvieron mucho contacto con los padres. ¿Okay? Y creo que vamos a hablar un poquito más de eso adelante. Ok, ese es mi comentario de este versículo 6. ¿Alguien quieren comentar algo de esto? Yo sé que el jueves pasado hablamos un poco de esto, ¿verdad? De que hay una falta de preocupación de los padres con sus hijos. Okay. Bueno, vamos adelante entonces, si no hay más. Nos estamos acercando ya al 7. Ahora, este versículo, como les digo, me puso la prueba. Okay. Y la versión Reina Valera 1960 dice, no conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Okay. Y muy difícil para mí para descifrarlo. Lo puedo leer, ¿verdad? Y entender lo que está diciendo así nomás, ¿verdad? Pero como que no me cuajaba a mí, no le agarraba bien aquí lo que está diciendo y me metía a otras versiones diferentes, ¿ok? Y
aquí les voy a dar algunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 6 versiones, ¿ok? Para que vean que sí varía un poquito, ¿ok? Dice, no conviene al hombre vil la grandilocuencia, cuanto menos al noble el labio mentiroso, ¿ok? Y otra versión dice, palabras suaves no se buscan del necio, menos labios mentirosos de un gobernante, ¿ok? Porque vean que las otras versiones están bastante diferentes a las que tenemos nosotros. La otra versión dice, discurso arrogante no le queda a un necio, mucho menos labios mentirosos a un príncipe. La otra es, discurso fino no es del necio, y aún menos el discurso falso de un príncipe. Y la última versión que cité es, discurso excelente no sienta bien con un necio, menos los labios falsos de un príncipe. Y todas esas traducciones son válidas, ¿ok? Se aceptan diferentes opiniones, porque son pocas las palabras en el hebreo, Tengo abierto esto. ¿ok? Ah, ¿No quedaría ahí el versículo, hermano, de que no le eches las perlas a los puercos? No. no sé bien. Hermano, Sí, hermano. cuando hablamos de alguien elocuente, es un hombre o una mujer que tiene un buen palabrerío o muchas palabras, que habla bonito, ¿sí? Como Sí, el elocuente Apolos. sí, Entonces, definitivamente, un necio cuando habla de todas las versiones dicen lo mismo, con diferentes palabras. Cuando sí. hablamos de altielocuencia, estamos hablando de alguien que tiene una muy buena manera para expresarse o darse a entender. Sabemos que los necios pues hablan necedades, Necesidades. no hablan cosas buenas, sí, sino que cualquier cosa, pues incluso tergiversan las cosas. No, por eso dice, no conviene al necio la alta elocuencia. No vamos a encontrar una persona necia hablando bien, hablando de manera agradable, en el caso nuestro, pues, de una manera edificante, ¿verdad? Eso, básicamente. ¿Alguien más? Y como dice, y el príncipe, ¿verdad? No tiene que ser mentiroso, no tiene sentido. Y es lo que ¿Sí? más hacen. Sí, echar mentiras. Sí, así. ¿Alguien más? Yo tengo mi conclusión, lo que yo, después de escarbarle tanto, llegué a otro pensamiento, pero ¿alguien más quiera añadirle algo aquí o quiera hacer su comentario? Ok, miren, el Espíritu Santo, yo creo que a propósito usó pocas palabras, quizás para hacernos meditar, no sé, pero a mí sí me hizo pensar mucho, ok. Y hay proverbios fáciles y hay otros difíciles. Y a ese se me hizo difícil a mí. ¿Ok? Y estas palabras, por ejemplo, les voy a decir lo que dice en el hebreo. ¿Ok? Mucha lengua apropiada necio. Y la palabra necio es la palabra naval. Así le pusieron el esposo de Abigail. ¿Ok? Y la segunda parte, sin causa, mucha lengua noble. ¿Ok? Y la cosa está que todas las versiones terminan con la palabra gobernante, noble o príncipe. ¿Okay? Todas. La que me gustó más a mí fue el gobernante. ¿Okay? Porque príncipe, pues, o noble, como que no me Porque se usa batallaba, pero gobernante me gustó, es la que quedaba mejor. Y la primera parte, uh, mucho hablar, o sea que no es tanto altilocuencia,
Okay. Porque la palabra esa altilocuencia es así es una palabra que era una de las últimas del hebreo, las últimas para considerar. Las primeras tiene que ver con hablar mucho. ¿Ok? Hablar mucho. Y es posible que está hablando aquí de gobernantes que hablan mucho y no dicen nada. No son así los políticos. Los políticos hablan mucho y lo que hablan es mentira. Ok, por ahí va la cosa. Ok, y hablan y hablan y hablan y uno dice, pues, yo me acuerdo que le decía a Marta cuando estábamos oyendo, estaban tratando de ganarse la presidencia o algo, y estaban hablando y hablando, y le dije a Marta, ¿qué dijo? No entiendo qué dijo. Y a veces le digo, parece Cantinflas ese amigo, porque está habla y habla y entra y sale y no dice nada. Okay. Ahora, las muchas palabras suaves del necio y las palabras sin sentido del político. Okay. ¿Cuál es la diferencia? Y esa es mi opinión sobre este proverbio, que está hablando de un necio que habla palabras, muchas palabras, habla mucho el necio, mucho, palabras suaves, mucho, pero no dicen nada. Y las palabras de un político son iguales. Que no todos los políticos, pero las palabras sin sentido, porque muchos políticos están hablando, como dicen, mentiras o no tienen sentido lo que dicen. ¿Okay? Yo creo que el proverbio está diciendo, es la misma. O sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, así es como me quedé yo con ese proverbio. Así es que si alguien quiere añadir algo más, estamos abiertos, ¿ok? O sea, nos está hablando aquí de un político que no es muy diferente a un necio. Un político que habla cosas sin sentido no es muy diferente a un político. Digo, a un necio. Ok, hermanos, hasta ahí llegamos. ¿Alguien tiene algo que añadir a la clase? Sí, Margarita. No, nada, Rubén. Ok. Bueno, no tengo comentarios, ya escuché. Ok, es Sí, que encendiste tu micrófono. sí diferencié las cosas. Ok, entonces voy a apagar la grabación.